Bien, profesor. En la siguiente exposición vamos a evidenciar el proyecto de Castor, que es un renderizado de imágenes con cálculos matemáticos. Soy Andrés Cantillana, mis compañeros son Javier Azócar, Valentina Gómez y Adrián Segura, para la materia de cálculo diferencial, evaluación número 4. El proyecto, entonces, se denomina como Castor, que es un entorno de análisis virtual orientado a estudiar, modelar y optimizar los tiempos de renderizado eh, gráficos al procesar imágenes de distintas dimensiones. Ya sea, vamos a comparar una imagen con cierto hardware, digamos, dígase de CPU y GPU, y vamos a ver cuál es más rápido, cuál es más eficiente. Y podemos claramente escalar la imagen, entonces eso nos va a variar un poco el resultado. Vamos a aplicar justamente a esto eh, cálculos matemáticos, funciones cuadráticas polinomiales, en las cuales vamos a evidenciar gráficamente cómo se renderiza, cómo se optimiza el tiempo de renderizado de imágenes. El proyecto se apoya en funciones cuadráticas y polinómicas para modelar el comportamiento de tiempo renderizado. Vamos a utilizar derivadas para poder analizar pendientes, tangentes y puntos críticos de la optimización. Además, vamos a considerar la parametrización de variables como el tamaño de imágenes, expresado por una matriz de X por Y, y la capacidad de hardware disponible, como también el ajuste de carga, para poder renderizar imágenes ya sean muy pesadas o muy pequeñas, para que todo esto tenga una simulación consistente. El motor de cálculo del proyecto entonces va a ser la velocidad instantánea de renderizado mediante la derivada de una función polinómica de progreso, en donde x va a ser nuestro tiempo transcurrido, nuestra k va a ser nuestro factor de constante de rendimiento, ¿no es cierto? Y nuestra n va a ser nuestro grado polinómico, el cual va a ser de lineal, cuadrático o cúbico, ya sea de lineal, un hardware asociado a algo más básico, como también el cúbico a algo ya más de gama alta. Bueno, a continuación voy a presentar los objetivos de nuestro proyecto. Nuestro proyecto analiza el tiempo que demora una imagen en renderizarse o procesarse. Mientras más píxeles tiene una imagen, más información debe procesar el computador y mayor puede ser el tiempo de renderizado. Por eso buscamos analizar cómo cambia ese tiempo según el tamaño de la imagen y la capacidad de la CPU o GPU. Para eso utilizamos derivadas pendientes y rectas tangentes que nos permiten entender eh, qué tan rápido cambia el tiempo al aumentar los recursos. También buscamos identificar en qué punto agregar más capacidad deja de generar una mejora importante. Tema inicial involucrado. Bueno, tenemos las funciones cuadráticas y cálculo diferencial, la cual aplicamos derivadas con tangente y pendiente. Tenemos parametrización de objetos y variables. Y por último tenemos la programación lógica con script de GeoGebra, Django y Python. En esta parte explicamos la base matemática y tecnológica del proyecto. Se trabajó con funciones cuadráticas y polinómicas para modelar el tiempo de renderizado, aplicando derivadas para analizar pendientes y puntos críticos de optimización. También se parametrizaron variables como el tamaño de imagen y la capacidad de hardware. Y se incorporó programación de Python, Django y GeoGebra para unir cálculos de visualización. Pasando al cronograma y a los materiales que utilizamos, podemos evidenciar dos puntos importantes. Uno es el estudio que requerimos para poder hacer la integración de la comparativa con el cálculo matemático correspondiente, para así optimizar las imágenes y hacer una evidencia de la eficiencia que puede llegar a realizar nuestro programa. A la vez que hicimos un estudio y una confección nuevamente de la parte visual, la parte interactuable con la aplicación para inyectar los datos en algún punto. Entonces partimos por recopilar la información de hardware, ya sea de CPU y GPU. Para esto requerimos justamente un computador y una base de datos a la que nosotros podemos inyectar información. Requerimos del modelado de la función polinomial, en la cual nosotros evidenciamos nuestra ecuación cuadrática, eh, con una base en cuanto a cómo podemos evidenciar la curva de rendimiento de nuestro sistema.
Después, continuamos con la configuración del entorno web, en donde nosotros vamos a interactuar como usuarios, ya sea tanto por la API, gracias a la API de GeoGebra, que nos permitirá hacer el cálculo, como con la integración de un framework que nos permitirá levantar nuestra interfaz y será capaz de configurar nuestra base de datos pequeña de nuestra tabla comparativa de hardware con nuestra parte de front, que en la cual nos permitirá inyectar nuestra imagen y a la vez poder visualizar gráficamente el tiempo de renderizado de una imagen con otra o de un conjunto con otro. Es por esto que pasamos después a la punto 5, por ejemplo, a la carga de estos mismos archivos. Después quisimos hacer el cálculo analítico un poco más refinado para poder ya, ok, decir, está ok. Continuamos y tenemos la programación de los botones que ya son la parte visual, la parte casi final, digamos, de nuestro proyecto. Eso lo tenemos ok junto a los frameworks que estamos utilizando y tenemos la lógica ya sea de Python o de Django para poder realizar este proceso. Em, Continuando, tenemos la implementación de los datos en tiempo real, o sea que ya estamos evidenciando justamente cuando nosotros inyectamos una imagen y vemos el tiempo de renderizado gráficamente en tiempo real de lo que está pasando. Por último, tenemos el análisis del comportamiento de nuestra aplicación, en donde nos hacemos un reporte gráfico de lo que está pasando y cuando ya llegamos a un punto de optimización óptima o cuando ya se evidencia que no se puede seguir más porque las capacidades del hardware ya no existen. Y con eso ya llegamos al punto final, en donde estamos haciendo la presentación justamente ahora y estamos evidenciando todo el proceso hasta el momento. Bueno, en esta parte tenemos la respuesta a las preguntas, donde la pregunta uno dice ¿qué relación existe entre el tamaño de una imagen y la capacidad de los recursos seleccionados CPU y GPU? Eh, bueno, la respuesta es que aquí se muestra una relación entre el tamaño de una imagen y los recursos de CPU, GPU. Mientras más grande es la imagen, mayor es el trabajo de procesamiento. La GPU destaca porque tiene muchas unidades pequeñas que trabajan en paralelo, lo que hace más eficiente para renderizar imagen que requieren cálculos simultáneos, mientras que la CPU, aunque más versátil, es menos rápida en este tipo de tareas. Bueno, la pregunta 2 dice, ¿en qué punto del aumento de capacidad de procesamiento deja de generar una mejora significativa en el tiempo de renderizado? En este punto se explica cuándo aumentar la capacidad de procesamiento deja de ser útil. Esto se entiende con la ley de Amdahl, que dice que siempre habrá una parte del trabajo que no se puede paralelizar, aunque tengamos muchos procesadores. Esa parte secuencial se convierte en un límite, y por eso llega un momento en que agregar más recursos no es una mejora significativamente en el tiempo de renderizado. Por último tenemos la respuesta de la pregunta 3 y 4, la cual dice la 3 que ¿qué fórmulas matemáticas permiten optimizar el tiempo de renderizado en función de las dimensiones de la imagen y los recursos disponibles? La respuesta se basa en un modelo matemático, donde el tiempo de renderizado se calcula como los píxeles divididos por la capacidad de procesamiento, más un tiempo fijo inevitable. Para optimizar en este tiempo se aplican derivadas parciales que permiten identificar en qué momento los cambios de los recursos dejan de tener efecto. Esto nos da una herramienta matemática para encontrar el punto de máxima eficiencia en el uso de la CPU y la GPU. Y la pregunta 4 dice, ¿cómo influyen las distintas configuraciones en el tiempo de renderizado de una imagen? Eh, Aquí se explica que la cantidad de núcleo en la CPU o GPU es determinante. A mayor número de núcleo, mayor velocidad de renderizado, porque se pueden procesar más tareas en paralelo. En cambio, con un menos núcleo, el tiempo aumenta, ya que el procesamiento se vuelve más limitado. En resumen, las configuraciones de hardware influyen directamente en la variación del tiempo de renderizado. Bueno, ahora voy a presentar el desarrollo, la revisión de ideas y el producto. Bueno, nosotros primero definimos las variables principales, la cantidad de píxeles y la capacidad de procesamiento del hardware. A partir de eso, planeamos un modelo donde los píxeles significan más trabajo, mientras que una mayor capacidad de CPU o GPU disminuye el tiempo de renderizado.
Después, aplicamos derivadas para analizar la pendiente de la función y observar cómo cambia el rendimiento. Usamos Python para automatizar cálculos, GeoGebra para visualizar los gráficos y Django como base de una propuesta de aplicación web. Como producto, propusimos el prototipo Castor, que permite visualizar cómo vería el tiempo de renderizado al cambiar la resolución de una imagen o los recursos disponibles. Ahora vamos a hacer la presentación del producto o prototipo. En este caso, Castor, como ya se escuchó anteriormente, es el nombre de la página. Lo que se tendrá que hacer es seleccionar un archivo de una imagen, cargarla a la página o el botón de subir a Castor. Se multiplicará la resolución dando un total de píxeles, el cual se implementará a la ecuación matemática. Se elegirá cuál de las dos, cuál CPU o GPU poner a competir, por así decirlo. Se iniciará una comparación que se verá gráficamente cómo se va llevando a cabo. Se verá a tiempo real cómo se procesa la imagen tanto por el CPU por la gráfica. Uy, y se creará como una especie de historial de, de las comparaciones que se hicieron. Una vez aquí en la página, lo que tenemos que hacer es seleccionar un archivo. En este caso, bueno, una imagen. En este caso, por ejemplo, seleccionaremos esto de un paisaje. Tenemos un AMD Ryzen 5, un Intel Core i9. Probemos con las más lentas, por ejemplo, las más lentas de cada una para hacer la comparación. Ahí se empezará a generar una línea donde se compara su rendimiento y su velocidad por segundo. Vamos a esperar a que termine. Podemos fijarnos como la GPU es más rápida que la CPU. Se tardó 9 y esa es la más lenta de la GPU. Ventaja de 18 segundos. Ya probemos con otra imagen. Esta que tiene una mayor cantidad. Bueno, menor, de hecho. Intel Core vamos a probar con las más rápidas. 2 segundos, 5 segundos. Ahora con las intermedias. Otro detalle a destacar es que el tiempo variará, el tiempo que se tardará el programa en renderizar es en base a la cantidad de píxeles. Bueno, a continuación voy a presentar los resultados y las conclusiones. Bueno, como resultado nosotros comprobamos que una imagen con más píxeles requiere más tiempo de procesamiento. También observamos que al aumentar más la CPU o la GPU, el tiempo disminuye. Sin embargo, esta mejora no ocurre siempre con la misma intensidad. Al principio, agregar recursos reduce bastante el tiempo, pero después las mejoras son cada vez menores. Esto se conoce como rendimientos decrecientes. Las derivadas nos permitieron identificar ese cambio en la pendiente y reconocer cuando aumentar más hardware deja de ser tan eficiente. En conclusión, este proyecto demuestra que el cálculo diferencial se puede aplicar a problemas reales de informática para analizar y optimizar el rendimiento de un sistema renderizado. En definitiva, las derivadas nos ayudan a entender el rendimiento de un sistema y tomar decisiones tecnológicas más eficientes. Área de impacto de asignatura TFL. El cálculo diferencial puede tener un impacto tanto en proyecto integrado, proyecto de título profesional, innovación y emprendimiento, tanto 1, 2 y 3, aunque no lo haya señalado, pero tanto en la 1 y la 2 y la 3 puede tener un impacto. ¿Por qué? Porque se pueden aplicar en los proyectos que se estén gestionando en ese momento. En inteligencia artificial aplicada y fundamentos de inteligencia artificial se pueden aplicar, por ejemplo, para el machine learning, enseñándole cálculos a la IA para que los replique luego o aprenda de estos. En finanzas para calcular los costos,
en estadística, más que todo por la lógica, en aplicaciones móviles para IoT. eh, se puede, se puede aplicar, por ejemplo, para eh, en los microcontroladores. Si queremos hacer algo relacionado al pulso cardíaco, por poner un ejemplo, para medir las fluctuaciones de la presión arterial y cosas por el estilo. Y aquí tenemos las bibliografías y fuentes usadas. No. Y, y aquí tenemos las fuentes de información que utilizamos para este proyecto. Gracias por su atención.